Ahora sí, pensando en voz alta, Ricardo Scaglione, te escuchamos. Gracias, Miguel. Era una mañana fría y un hombre caminó a mi encuentro con la cabeza baja por exigencia de su espalda. Un hombre muy mayor, envuelto en los restos cálidos de caricias pequeñas, que lucía una gorra deshilachada de pensamientos evadidos. Hacía señas harapientas y cansadas. Un largo trapo casi con tantos años como él flameaba entre sus dedos y me dibujaba una coreografía fantasmal de samba lenta. Me pareció escucharle un «Buen día, don», mientras me dejaba un lugar sobre el cordón húmedo de un espacio libre. Cordón que reflejaba su mirada de amanecer repetido, de un llanto nunca emancipado, de una queja retenida por falta de tiempo y lágrimas. «Estacione aquí, que va a quedar bajo la sombra por la tarde», me dijo en una expresión con visos de consejo. Conté sus arrugas como los anillos de un árbol para calcular sus años. Imaginé su historia. Pensé en su paso por la vida, en su esfuerzo tardío, que se acepta como establecido, en su pena sin gloria. Era una mañana fría, Miguel, y me quise quedar para dejarle la posibilidad de una charla temprano. Me quedé para que ambos olvidásemos la escarcha del parque. Después me paga, me dijo sin saber que yo sabía que le debía más de lo pensado. Luego del buen día y el cómo anda, su respuesta. Y a esta edad ando de trapito, mejor dicho, de trapo viejo. Y me soltó su ocurrencia y su desahogo sin dejar de espantar duendes con el percudido retazo gris. Me quedé hasta que la seriedad de una conversación poco seria me estaba invitando. Él me dijo: «Mire, haga todos los trámites que quiera, yo me quedo hasta que se vaya el sol. No tengo por quién volver». Y empezó a contarme de sus cosas que parecía que yo las sabía desde antes. Me contó de su caminata sin pausa hasta esa languidecida rotonda para protegerse de adolescentes con intenciones aviesas que le usurpaban el lugar, y el balde blanco para lavar autos. Me levanto a las 4, estoy acostumbrado y camino. Si quisiera hacerlo en colectivo no me alcanza lo que gano. Yo supe trabajar muy duro por más de 40 años de servicio, me comentó. Pero el frigorífico cerró hace unos años y a mi edad no encontré más nada. Soy uno de los pobres, de la lista sin pobres. La vista se le perdió por detrás de mí, solo él sabía lo que buscaba. Y se echó a hablar por culpa de esa necesidad que todos tenemos de ser un eslabón social enganchado en la cadena de la vida para resistir. Y me contó y me conmovió, y busqué algún perdón que aglutinara perdones por el olvido. Busqué aquella razón escurridiza, confundida entre las hojas amarillas que dejó el otoño. Era una mañana fría, Miguel, y compartía un mundo real con un ser humano real, con un dolor real. Dolor que se le había acostumbrado sobre los hombros. Fue casual. Yo fui el que se entrometió en su cambiante tránsito de personas apuradas. Por eso tal vez me regaló una charla. Por eso me dijo que no tenía familia y llevaba su soledad en el bolsillo. Por eso me fui quedando sin palabras ante tantas. Me fui quedando sin horizontes ante lo cercano, ante la pobreza y ante el sacrificio de una vejez sin salvavidas. Cuando le llega el tiempo de aguardar recordando lo que puede, soñando lo que pudo, la madrugada lo vuelve a convocar, como siempre sin descanso, perdiendo la oportunidad que se merece de estar en aquel calor de hogar que siempre le fue remiso. Tendría que tener ayuda, pensé, de la que deben gozar los que existieron para posibilitar nuestras existencias. La ancianidad aún anda tratando de vivir
sin que la sociedad y el Estado se den cuenta. Vivir les está costando la vida. No he escuchado a candidato alguno hablar de ellos. Sabrán que son ciudadanos y no viejos como el trapo que baila en la mano de Manuel. Es tan difícil. O lo fácil es hacer campaña solo hablando mal del otro, creyendo que con eso alcanza. La economía, la tristeza social, la inseguridad, la educación son temas de gravedad y tremendamente importantes, pero la protección de los ancianos también lo es, aunque parezca que ya no importa. Sábados atrás hablé de visitar a los abuelos. Hoy quise hablar de uno de ellos que anda cuidando coches en una mañana fría. Un hombre con plata en el pelo y oro en el corazón. Un desconocido entre conocidos que estaba regalándome su confianza, su historia, que pocos conocen y que es tan mínima e injusta como su jubilación. Jubilación que le hace dudar entre comida o remedios. Manuel me contaba su historia sentado en un banco de la plaza, haciendo lo que hoy puede, que es seguir puchereando hasta el final, sabiendo que solo puede sentirse vivo pensando en voz alta. Conmovedor, Ricardo. Muchas gracias.